Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a su clase de matemáticas de 9º grado. Los saluda Margarita Cárdenas. Radicación en los números reales. Los objetivos planteados para el desarrollo de la clase son los siguientes: determinar la definición de radicación, usar las propiedades de la radicación para simplificar expresiones algebraicas, realizar simplificación de radicales definiendo operaciones entre ellas y determinar procedimientos para racionalizar fracciones algebraicas. Para darle inicio al desarrollo del tema, vamos a comenzar analizando y resolviendo el siguiente problema. Un depósito de agua con forma cúbica posee una capacidad de 200 metros cúbicos. Determine la medida de la arista y la medida de la diagonal menor. Aquí vemos el esquema que representa el depósito en forma cúbica. Recordemos también la fórmula que nos sirve para determinar el volumen de un cubo. Volumen es equivalente al producto de las tres aristas, es decir, el ancho, la altura y la profundidad. Pero por ser o estar en forma cúbica, las tres serán equivalentes o tendrán el mismo valor. Ahora lo que hacemos en la fórmula es reemplazar en la variable volumen el dato que nos ofrece el problema, ya que nos mencionan que ese depósito posee un volumen de 216 metros cúbicos, ya que cuando nos hablan de capacidad, esta se refiere a volumen. Aquí vemos entonces donde está la variable volumen, hemos reemplazado por su valor correspondiente, 216 metros cúbicos. Y es igual al producto de las tres aristas, que por ser el mismo factor lo podemos representar en forma de una potencia, a elevado a la 3. Para despejar la incógnita a o la arista de esta ecuación, debemos sacar la raíz cúbica a ambos términos de la igualdad. Es decir, vamos a sacarle la raíz cúbica a 216 metros cúbicos y le vamos a sacar la raíz cúbica a la potencia a la 3. Aquí lo vemos también. Para poder eliminar el radical y el exponente de la variable a. Esto nos permitiría determinar el valor exacto de la arista, que en este caso, al sacarle la raíz cúbica a 216 metros cúbicos, nos resultará 6 metros. Es decir, la arista del depósito cúbico tiene una medida de 6. Ahora pasemos a la otra parte del problema, en la cual se nos pide determinar la medida de la diagonal menor. Para eso vamos a observar el dibujo del cubo un poco más detallado en cuanto a esos aspectos. Un cubo o hexaedro regular es un poliedro limitado por 6 caras de igual medida. Esta consta de 12 aristas, que son las líneas que unen las caras, y consta también de 8 vértices. Los vértices, que son estos de cada esquina, son puntos comunes y que unen las aristas correspondientes. El cubo, cuando lo vemos tridimensional, tiene 4 diagonales, que son estas que vemos aquí. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de 2 dimensiones, vamos a observar que cada cara también tiene una diagonal. A estas diagonales se denominan diagonales menores. A nosotros nos están pidiendo que calculemos la medida de la diagonal menor del cubo que está representado en la figura. Para eso vamos a utilizar la fórmula que se nos brinda para calcular la medida de esa diagonal menor. Nos dicen que la medida de la diagonal menor equivale a raíz de 2 por la medida de la arista. Vamos a traernos la fórmula, aquí la tenemos. Entonces simplemente vamos a reemplazar la medida
obtenida de la arista en el punto anterior para mirar cuánto nos da la medida de la diagonal menor. Entonces reemplacemos, tenemos raíz de 2, que dice la fórmula, por 6 metros, que mide la arista de nuestro problema. Vemos aquí que esta es una expresión racional en donde toca dejarla indicada porque no existe otra manera de simplificarla, u otra cosa sería también presentarla en forma de decimal, pero no es acorde, digamos, lo que en problemas matemáticos se ve más presentable cuando lo expresamos de esta manera. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es que este 6 va a anteceder al radical. Por algunos aspectos que habíamos mencionado anteriormente, siempre los valores enteros deben anteceder a los radicales. Entonces aquí tenemos, este sería el resultado de la medida de la diagonal menor que nos estaban pidiendo calcular. Entonces, en la solución de este problema hemos visto las formas diferentes de usar la operación de la radicación. Pasemos entonces a la definición oficial de la radicación en los números reales. La radicación se define como la operación inversa de la potenciación. La potenciación es una expresión matemática que incluye dos términos denominados base A y exponente n, y se escribe de la siguiente manera. Aquí tenemos la expresión en forma de radicación y tenemos la misma expresión escrita en forma de potenciación. Esta fórmula lo que quiere decir es que la radicación es una operación que nos permite hallar la base de una potencia dada. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una operación que incluye radicación. Vamos a mirar las partes, cómo se llaman y para qué se usa. Aquí tenemos raíz cúbica de 125. En esta expresión, este número que se encuentra encima del símbolo del radical se denomina índice e indica cuántas veces se debe multiplicar el número que se trata de hallar, o sea, la raíz. El número que se encuentra dentro del símbolo del radical se denomina cantidad subradical y es la potencia, es decir, el producto que se obtiene al multiplicar la base por sí misma. El resultado de la operación de la radicación obtiene un valor que se denomina raíz. Analicemos lo siguiente. Andrés está hallando los valores de algunas raíces en la calculadora. Cuando digita la expresión raíz cuadrada de menos 8, le aparece en la pantalla un letrero que dice match error. ¿Cuál será el significado de match error para esta raíz? Cuando Andrés digita raíz cuadrada de menos 8 en la calculadora, el aviso de match error que aparece en la pantalla significa que hay un error matemático o que el resultado no está definido. En este caso, se deduce que la raíz cuadrada de menos 8 no existe, porque no hay un número real que multiplicado dos veces por sí mismo dé como resultado menos 8. Por lo tanto, raíz cuadrada de menos 8 no está definida en los números reales. Esta reflexión nos ayuda para sacar como conclusión que cuando tenemos una radicación en donde el índice es un número par y la cantidad subradical contiene signo negativo, siempre vamos a obtener un resultado que dice match error, ya que esto no es posible en el conjunto de los números reales. Sigamos con algunos ejemplos. Aquí vemos el primero. Nos piden que calculemos raíz cuadrada de 0,25. Raíz cuadrada de 0,25 es equivalente a 0,5, puesto que resolviendo con la operación contraria de la radicación, que es la potenciación, si tomamos la raíz obtenida y la elevamos al índice del radical que nos dieron, obtendremos el valor de la cantidad subradical. En este caso es 0,25. Segundo,
raíz cuarta de 16/81. El resultado de esta raíz cuarta es 2/3, ya que si multiplicamos el numerador 2 por sí misma 4 veces, obtendremos como resultado 16. Y si multiplicamos el 3 por sí mismo 4 veces, obtendremos como resultado 81. Otro ejemplo. Aquí vemos raíz cúbica de -8. En este caso sí se puede calcular la raíz de esta cantidad subradical negativa, ya que el índice es impar. Y el resultado en este caso es -2, ya que si tomamos el -2, que es la raíz, y la multiplicamos por sí mismo las 3 veces que me indica el índice de la raíz, obtenemos el resultado de la cantidad subradical, que es -8. Pasemos ahora a la multiplicación de radicales. Veamos la primera propiedad que rige a la radicación en los números reales, y es la siguiente. Tenemos raíz n de un producto a por b. Es equivalente a distribuir la misma raíz a cada uno de los factores de la cantidad subradical. Veamos algunos ejemplos. En este caso, vamos a ver multiplicación de radicales con índices iguales. Vemos el primer ejemplo, raíz de 3 por raíz de 4 es equivalente a conservar una raíz. Recordemos que cuando el símbolo radical no tiene índice escrito sobre él, debemos asumirlo como raíz cuadrada. Entonces aquí conservamos una raíz cuadrada y hacemos el producto de las cantidades subradicales de cada uno, es decir, 3 por 4, 2. Y ese sería el resultado. Veamos el siguiente ejemplo. Lo mismo, conservamos en este caso la raíz cuadrada que se nos presenta en el producto y pues como tienen el mismo índice, hacemos el producto de las cantidades subradicales. 7 por 5 o 5 por 7 es equivalente a raíz cuadrada de 35. Miremos este otro ejemplo. En este otro ejemplo, las raíces le anteceden valores enteros, pero estamos hablando de un producto. Entonces se resuelve de la manera siguiente. En ambos términos, el radical tiene índice 3, o sea que son raíces cúbicas. Vamos a hacer el producto de los enteros que anteceden a los radicales, es decir, 8 por 9, 72. Vamos a conservar una raíz cúbica y como cantidad subradical obtendremos el producto de 2 por 7, que es 14. Siguiente ejemplo. Es semejante al anterior, hacemos lo mismo, hacemos el producto de los enteros, 5 por 2, 10, conservamos una raíz de índice 8 y hacemos el producto de las cantidades subradicales, es decir, 7 por 6, 42. Esa sería la fórmula de aplicar esta primera propiedad cuando el producto de los radicales tiene el mismo índice. Analicemos el siguiente ejemplo. Una multiplicación de radicales con índices diferentes. Cuando los índices son diferentes, se calcula el mínimo común múltiplo entre ellos, con la finalidad de llevar los radicales a un equivalente con índices iguales. Aquí vemos el ejercicio. Tenemos raíz cuarta de 3 por raíz sexta de 4. En este producto notamos que los índices de los radicales son diferentes, por tanto tenemos que aplicar lo dicho anteriormente. Vamos a tomar los índices y le vamos a hacer una descomposición en sus factores para determinar el común. Aquí lo vemos, el 4 y el 6 lo vamos a descomponer. En este caso ambos tienen mitad, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. El 2 sigue teniendo mitad, que es 1, el 3 no tiene mitad, lo bajamos, el 3 tiene tercera, que es 1.
y hemos terminado la descomposición. Ahora la vamos a expresar. Aquí vemos el producto de los tres factores obtenidos, es decir, 2 a la 2 por 3, lo que nos resultará como 2 a la 2, 4, por el otro factor que es 3. Como resultado, tenemos que el índice común de ambos radicales será 12. Lo que quiere decir entonces que para el primer término, el cual originalmente contiene índice 4, lo debemos afectar por un número que lo convierta en 2. Y al índice 6 del otro término lo debemos multiplicar por un valor que lo haga convertir en 2. Entonces hagamos el paso. Aquí lo vemos. Ya tenemos raíz de 3 que está con índice 4 y lo hemos afectado ese índice 4 por el número 3 para que se convierta en 2. Pero al afectar el índice del radical, vamos a afectar también a la cantidad subradical. Debemos elevarlo al mismo valor que afectamos el índice, es decir, a 3. Lo mismo sucede en el otro radical. Originalmente teníamos un radical con índice 6, lo hemos afectado por el valor 2 para que se convierta en 12, pero al afectar el índice por 2 debemos afectar también la cantidad subradical por el mismo 2. Ahora vamos a proceder a resolver esos productos y esas potencias. Aquí lo vemos, entonces conservamos el radical y ya se convirtió en 12 el primero. La cantidad subradical sigue siendo 3 a la 3 por el otro radical cuyo índice ya se convirtió en 12 y la cantidad subradical que nos quedó como 4 elevado a la 2. Ahora vamos a resolver esas potencias internas que tenemos como cantidades subradicales. Veamos entonces. Aquí vemos el primero. Raíz de 12 y 3 a la 3, al multiplicar el 3 por sí mismo 3 veces, obtenemos 27. Por acá raíz de 12, al multiplicar el 4 por sí mismo 2 veces, nos resulta 16. Cuando llegamos a este punto, lo que vemos es que ya tenemos un producto de radicales que tienen el mismo índice. Es decir, vamos a aplicar ahora la propiedad que dice que se conserva un solo radical y hacemos el producto de las cantidades subradicales. Aquí lo vemos, hemos conservado una raíz de 12 y multiplicado 27 por 16, lo que nos resultó como raíz de 12 de 432. Y ahí habremos terminado de resolver el ejercicio. Analicemos otro ejemplo. Aquí vemos el producto de dos términos compuestos por cantidades que anteceden a los radicales y los mismos radicales. Notemos que los índices de los radicales son iguales, ya que cuando no se escribe el índice debemos asumirlo como 2, es decir, aquí vemos raíces cuadradas. Entonces, para resolver el producto que contiene radicales con el mismo índice, lo que hacemos en este caso es hacer el producto primeramente de los coeficientes, es decir, 4 por 2, y luego asociamos las cantidades radicales, es decir, raíz de 5 por raíz de 3. 4 por 2 nos resulta 8. Ahora la propiedad nos dice que conservamos una sola raíz, en este caso una sola raíz cuadrada, no hay necesidad de colocar como índice 2 y hacemos el producto de las cantidades subradicales, es decir, 5 por 3 o 3 por 5. Recordemos que el orden de los factores en el producto no altera el resultado, por tanto vamos a obtener finalmente 8 raíz de 15. Y ahí terminaríamos la solución de ese ejemplo. Pasemos a otro. Aquí vemos el producto de dos términos que tienen la misma raíz, en este caso raíz cúbica.
Lo que hacemos para desarrollarlo según la propiedad, primeramente vamos a deducir el coeficiente resultante. Es decir, vamos a multiplicar el coeficiente 7 por, aquí pareciera que no hubiera coeficiente, pero sí lo hay y es menos 1. 7 por menos 1 nos resulta menos 7. Según la propiedad, por tener índices iguales los radicales, ahora hacemos el producto de esos radicales. Raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de 12. Seguimos, el siguiente paso sería hacer el producto de esas cantidades subradicales conservando una sola raíz. Aquí lo vemos, menos 7, conservamos una sola raíz cúbica y 2 por 12 nos resulta 24. Cuando ya hemos llegado a esta posición, notamos que esta raíz se puede seguir simplificando. Para eso debemos hacerle la descomposición en sus factores. Vamos a hacerlo. Acá lo vemos, 24 es un número que tiene mitad que es 12, 12 tiene mitad que es 6, 6 tiene mitad que es 3, 3 tiene tercera que es 1. Y entonces expresamos esos factores de tal manera que los exponentes de aquellos que están repetidos sea igual al índice de la raíz que tenemos. En este caso, el índice de nuestra raíz es 3. Siempre buscamos que en esta expresión los exponentes sean 3. Bueno, aquí en este caso, el exponente de 2 es 3, ya que el 2 se repite 3 veces. Una vez que ya tenemos la descomposición, vamos a reemplazar donde está 24 por la descomposición de 24, que sería el paso siguiente. Tenemos menos 7, raíz cúbica de 2 a la 3 por 3. Ahora aquí lo que hacemos es aplicar la propiedad que dice que cuando tenemos el índice y el exponente interno de la cantidad subradical iguales, podemos cancelar ese radical con ese exponente. Lo que nos está quedando entonces en esta expresión como menos 7 por, haciendo la cancelación, por 2 por raíz de 3, por raíz cúbica de 3. Ahora hacemos el producto de estos coeficientes. Menos 7 por 2 nos resulta menos 14 y conservamos la raíz cúbica de 3. Este sería el resultado para este ejercicio. Pasemos ahora a la división de radicales. Aquí vemos la propiedad que rige a la división de radicales cuando tienen el mismo índice. Nos dice que cuando tenemos una raíz n de a sobre b, es decir, de un cociente, es equivalente a distribuir esa raíz n a cada uno de los términos del cociente y luego simplificar. Veamos esto con más claridad resolviendo un ejemplo. Aquí vemos el ejemplo, nos dicen que debemos hacer el cociente o división de 6 raíz de 15 entre 2 raíz de 3. Primero vamos a inspeccionar que los índices de los radicales sean el mismo. Aquí vemos que en ambos radicales no se encuentra índice. Ya sabemos que cuando no lo hay lo asumimos como 2. O sea, en conclusión, si tienen el mismo índice. Lo que hacemos ahora es hacer el cociente de los términos que anteceden a las cantidades radicales. En este caso, 6 entre 2. Estos cocientes los debemos expresar en forma fraccionaria. Aquí lo vemos, 6 sobre 2. Y hacemos el cociente también de las dos cantidades radicales, es decir, raíz de 15 sobre raíz de 3. Hacemos la división de los coeficientes, 6 entre 2 nos resulta 3. Según la propiedad podemos conservar una sola raíz, en este caso una sola raíz cuadrada, y hacemos el cociente entre las cantidades subradicales, es decir, 15 entre 3. Aquí lo vemos expresado en forma fraccionaria. 15 entre 3 nos resulta 5.
Por tanto, el resultado sería 3 raíz de 5. Analicemos otros ejemplos. Punto A. Aquí vemos un cociente de radicales que tienen igual índice, en este caso índice 5. Para resolverla aplicando la propiedad, conservamos un radical con índice 5 y realizamos el cociente entre las cantidades subradicales, es decir, 125 sobre 5, lo que nos resultaría entonces como raíz quinta de 25. Aquí no podríamos seguir simplificando. Punto B. Aquí vemos también un cociente de radicales que tienen el mismo índice, porque recordemos que cuando no colocamos el índice lo asumimos como raíz cuadrada. Aquí entonces conservamos una raíz cuadrada y realizamos el cociente entre las cantidades subradicales, es decir, 8x a la 2 sobre 4. Aquí podemos simplificar haciendo la división de 8 entre 4, resultándonos entonces raíz cuadrada de 2x a la 2, ya que debemos conservar el x a la 2. Aquí podemos distribuir la raíz cuadrada al número 2 y al literal x a la 2. Aquí lo hemos hecho raíz de 2 por raíz cuadrada de x a la 2. Aquí podemos aplicar la propiedad en donde se puede cancelar el radical con el exponente porque tienen el mismo valor, quedándonos entonces solamente la x. El resultado sería raíz de 2 que queda indicado por el literal x. Recordemos que los coeficientes deben anteceder a los radicales. Le cambiamos el orden entonces y nos quedaría como x raíz de 2. Pasemos al punto C. Aquí observamos que los índices tienen valores diferentes. Para hacer el cociente debemos unificar a un índice común. Para eso hacemos la descomposición en sus factores del 6 y del 4. Aquí vemos la descomposición. El 4 y el 6 tienen mitad, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. El 2 sigue teniendo mitad que es 1, el 3 lo bajamos, el 3 tiene tercera que es 1. Quedarían entonces los productos de los factores como 2 a la 2 por 3, lo que resulta 4 por 3 que nos daría 12. Es decir, 12 es el índice común de ambos radicales. Para seguir resolviendo ahora, lo que hacemos es convertir ese índice original en 12. Es decir, lo vamos a multiplicar por un valor que me dé 12. Igualmente con la otra raíz. Aquí vemos este paso. Hemos multiplicado el índice original que es 6 por el número 2 para que se convierta en 12. Pero al afectar el índice por 2 debemos afectar también el exponente de la cantidad subradical por 2. Y aquí lo vemos, 5 por 2. En el siguiente término, para que el índice se convierta en 12, debemos multiplicar el índice original, que es 4, por 3. Pero al afectar por 3 el índice de la raíz, se va a multiplicar también por 3 al exponente de la cantidad subradical. Aquí lo vemos. Ahora realicemos los productos. Aquí vemos 6 por 2, 12, sería el índice común. Raíz de x, aquí multiplicamos 5 por 2, 10. Raíz de x a la 10. Entre, acá también hacemos el producto de los índices, 4 por 3, 12. Y acá conservamos la x y hacemos el producto de los exponentes. 3 por 3, 9. Cuando llegamos a este paso, ya vemos que tenemos un cociente de radicales que tienen el mismo índice. Para resolverlo, entonces, aplicamos lo siguiente. Conservamos
una sola raíz de 12 y hacemos el cociente de x a la 10 sobre x a la 9. Aquí lo vemos. Para simplificar esta cantidad subradical, aplicamos una propiedad de las potencias, que es la propiedad de cocientes de potencias de igual base, que dice que se debe conservar la base y hacer la resta de los exponentes. Entonces nos quedaría como raíz de 12 sobre x, ya que 10 menos 9 es 1. Recordemos que el 1 como exponente no se coloca. Ahora vamos a desarrollar nuestra actividad número 1, la cual consta de 2 puntos. En nuestro primer punto nos dicen resuelva las operaciones con radicales que se encuentra en cada ítem. En total tenemos 4 ítems. Y en nuestro segundo punto tenemos convierta las expresiones de potenciación a radicación. Pasemos a la propiedad número 3, que es aquella que expresa que cuando tenemos una potencia cuyo exponente es una fracción, podemos convertir esa potencia en radical de la siguiente manera. Conservamos la base de la potencia, en este caso x, como la cantidad subradical, y en la raíz el índice será el denominador de la fracción y el exponente de la cantidad subradical será el numerador de dicha fracción. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos 4 elevado a la fracción 2/3. Para convertirlo a radical, aquí colocamos el símbolo de la raíz. El 4, que es la base de la potencia, se convierte en la cantidad subradical. El índice de la raíz será el denominador de la fracción y el numerador de la fracción será el exponente de la cantidad subradical. Ahora lo que podemos hacer es simplificar lo que podamos. En este caso, podemos simplificar el 4 a la 2 resolviendo dicha potencia. 4 a la 2, recordemos que 4 a la 2 es 4 por 4, lo que nos resulta como 16. Entonces tendremos como resultado raíz cúbica de 16. Resolvamos otros ejemplos aplicando esta propiedad. Veamos que en los siguientes ejercicios vamos a convertir las potencias en radicales. El primer punto tenemos expresado la potencia 27 elevada a la 1/3. Para convertirlo en radical, primeramente colocamos el símbolo del radical. La base de la potencia se convierte en la cantidad subradical. El numerador de la fracción que tenemos como exponente se convertirá en el exponente de la cantidad subradical. Como en este caso el numerador es 1, el 1 como exponente no afecta la cantidad subradical, por tanto no es necesario colocarlo. El denominador de la fracción se convierte en el índice del radical, quedándonos entonces expresado como raíz cúbica de 27. Raíz cúbica de 27 es un valor exacto, es 3, ya que si multiplicamos por sí mismo el 3 veces nos resulta 27. Segundo punto, tenemos la potencia 125 elevado a la 1/3. Para convertirlo a radical, colocamos el símbolo de la raíz. La base de la potencia se convierte en la cantidad subradical. El numerador de la fracción se convierte en el exponente de la cantidad subradical, que por ser 1 nuevamente no se coloca porque no afecta a esta. Y el denominador de la fracción se convierte en el índice del radical, quedándonos entonces como raíz cúbica de 125, la cual tiene un valor exacto que es 5, ya que si multiplicamos el 5 por sí mismo 3 veces, nos resulta 125.
Punto número 3. En este caso, tenemos una potencia cuyo exponente es una expresión en forma de decimal. Para resolver el ejercicio, primeramente vamos a convertir ese decimal a fracción. Para eso vemos acá el procedimiento. Tenemos entonces 0,25, que es un decimal exacto. Para convertirlo a fracción, construimos los términos de la fracción, en donde en el numerador va el número como si no tuviera coma decimal. Si a 0,25 le extraemos la coma decimal, nos quedaría 0,25 y el 0 a la izquierda no cuenta, por tanto solamente nos queda 25. En el denominador de la fracción debe ir el 1 acompañado de tantos ceros como cifras decimales tenga mi número. Aquí vemos que encontramos dos cifras decimales, por tanto el 1 va acompañado con dos ceros, quedándonos entonces la fracción 25 sobre 100. Esta fracción la podemos simplificar sacándole quinta. Quinta de 25 es 5 y quinta de 100 es 20. Podemos seguir simplificando sacando quinta. Quinta de 5 es 1 y quinta de 20 es 4. Por tanto, 0,25 es equivalente en fracción a un cuarto. Como ya lo tenemos expresado como una potencia cuyo exponente es una fracción, aquí lo vemos, entonces lo convertimos en radical. Construimos o colocamos el símbolo de la raíz, la base de la potencia se convierte en la cantidad subradical, el numerador de la fracción sería el exponente de la cantidad subradical, que de nuevo por ser 1 no se coloca, y el denominador de la fracción será el índice de la raíz, quedándonos entonces como raíz cuarta de 27. Vemos que no hay un número que multiplicado por él mismo 4 veces nos dé 27. Por tanto, vamos a recurrir a simplificar esta cantidad subradical, es decir, vamos a extraerle sus factores. Aquí vemos la operación. Tenemos el 27 que tiene tercera, que es 9, 9 tiene tercera, que es 3, 3 tiene tercera, que es 1, quedándonos entonces expresado como 3 elevado a la 3. Ahora este factor lo vamos a reemplazar como cantidad subradical, quedándonos entonces como raíz cuarta de 3 a la 3. Y vemos que en este caso no podemos seguir simplificando porque el índice de la raíz y el exponente de la cantidad subradical no son el mismo. Punto número 4. Aquí vemos una potencia que en este caso tiene una base negativa y su exponente nuevamente es una fracción. Para convertirlo a radical, primeramente colocamos el signo del radical, tomamos la base de la potencia, que en este caso es menos 4, y la ubicamos como cantidad subradical. Del exponente fraccionario tomamos el numerador, que es 2, y lo colocamos como exponente de la cantidad subradical. Y el denominador lo tomamos como índice de ese radical. Para seguir resolviendo, ahora debemos solucionar la potencia que aparece en la cantidad subradical. Es decir, debemos solucionar menos 4 elevado a la 2. Esto significa que debemos multiplicar por sí mismo el menos 4 dos veces. Por lo tanto, menos por menos nos dará más y 4 por 4, 16. Entonces el resultado sería raíz cúbica de 16. Esta expresión vemos que no tiene una raíz exacta, ya que no hay un número que multiplicado por él mismo 3 veces dé exactamente 16. Por lo tanto, vamos a hacerle la descomposición en sus factores para ver si podemos simplificar. Aquí vemos entonces la descomposición del 16. El 16 tiene mitad, que es 8,
el 8 tiene mitad que es 4, el 4 tiene mitad que es 2, el 2 tiene mitad que es 1 y terminamos la descomposición ahí. Ahora agrupamos los factores de tal modo que procuramos que los exponentes sean con el mismo valor o contengan el mismo valor que el índice de mi raíz. Entonces aquí vemos que agrupamos 3 veces el 2 para dejarlo con exponente 3, ya que nuestro índice en el radical es 3. Nos quedaría entonces los factores agrupados como 2 a la 3 por 2. Esos dos factores los vamos a reemplazar en la cantidad subradical 16. Aquí lo vemos, raíz cúbica de 2 a la 3 por 2, que son los factores obtenidos. Ahora distribuimos esa raíz cúbica a cada uno de los factores. Acá lo vemos, raíz cúbica de 2 a la 3 por raíz cúbica de 2. Y aquí podemos hacer la cancelación del radical con el exponente porque contienen el mismo valor, con lo cual nos quedaría solamente 2 en esta parte del término. Y raíz cúbica de 2 nos quedaría indicado. Por tanto, el resultado sería 2 raíz cúbica de 2. Pasemos al otro ejemplo. Ahora nos pide que transformemos de radicales a potencias. Veamos el primer ejercicio. Tenemos raíz de 4 y lo vamos a transformar en una potencia. Tomamos la cantidad subradical de nuestro radical y lo vamos a utilizar como la base de la potencia. Y en el exponente vamos a construir la fracción tomando como numerador el exponente de nuestra cantidad subradical, que aquí vemos que como no tiene, lo asumimos como 1. Y el denominador de esa fracción será el índice del radical, que como no lo vemos, lo asumimos como 2. Y quedaría expresada en forma de potencia. Raíz cuadrada de 25. Vamos a transformarla a potencia. Tomamos la cantidad subradical como base de nuestra potencia. Construimos el exponente en forma fraccionario, donde el numerador será el exponente de nuestra cantidad subradical. Aquí vemos que no contiene exponente, lo asumimos como 1 y el denominador de esa fracción será el índice de nuestra raíz. Aquí vemos que no posee índice, lo asumimos como 2. Tendremos entonces 25 elevado a la 1 medio. Raíz cúbica de 8. Tomamos la cantidad subradical como la base de nuestra potencia. Nuestro exponente fraccionario será con numerador 1, ya que nuestra cantidad subradical no tiene exponente, lo asumimos como 1, y el denominador de nuestra fracción como exponente será el índice del radical, que en este caso es 3, lo que nos resulta como 8 elevado a la 1 tercio. Finalmente tenemos raíz cuarta de 81. Tomamos el 81 como la base de nuestra potencia. Construyamos ahora el exponente de nuestra potencia. Aquí 81 tiene exponente 1, ya que lo asumimos. Aquí lo colocamos como el numerador de nuestra fracción y el índice de nuestra raíz será el denominador de la fracción que tenemos como exponente. Nos queda entonces como resultado 81 elevado a la 1 cuarto. Y hemos utilizado de manera contraria las operaciones. Veamos ahora la propiedad número 4 de la radicación en los números reales. Esta propiedad ya la hemos trabajado en contenidos o explicaciones anteriores. Nos habla acerca de una raíz que contiene índice igual al exponente de la cantidad subradical. Cuando esto sucede, podemos aplicar la propiedad anterior para hacer la cancelación de ese radical con el exponente, resultándonos solamente la cantidad subradical. Veamos el siguiente ejemplo. Observe y analice la forma
en que se soluciona el siguiente ejercicio. Nos entregan raíz cúbica de 64. Si queremos averiguar qué número multiplicado por él mismo 3 veces nos resulta 64 y no tenemos a la mano calculadora, tenemos que pasar a hacer el proceso de manera manual. ¿Cómo lo haríamos? Debemos tomar esa cantidad subradical y hacerle la descomposición en sus factores primos. Aquí vemos la descomposición. 64 tiene mitad, que es 32, 32 tiene mitad, que es 16, 16 tiene mitad, que es 8, 8 tiene mitad, que es 4, 4 tiene mitad, que es 2, y 2 tiene mitad, que es 1. Ahí terminaría la descomposición. Ahora vamos a agrupar los términos de tal manera que el exponente de nuestros factores quede igual al índice de nuestro radical. Miremos que el índice de nuestro radical es 3. Por tanto, procuramos que nuestros factores tengan exponente 3. En este caso, nos dieron dos factores con exponente 3. Esos dos factores los vamos a reemplazar en nuestra cantidad subradical, que anteriormente u originalmente era 64. Los reemplazamos, aquí vemos el proceso, 2 a la 3 por 2 a la 3. Con el fin de hacer o aplicar la propiedad número 4, es decir, cancelar el radical con el exponente ya que contienen el mismo valor. Lo mismo en el segundo término, cancelamos el radical con el exponente, resultándonos entonces solamente los valores de las cantidades subradicales, es decir, en este caso 2 por 2, y 2 por 2 es 4. Quiere decir entonces que el número que multiplicado por él mismo 3 veces, como me lo dice el índice, y me da 64, es el 4. Veamos otro ejemplo. Observe y analice la forma en que se soluciona el siguiente ejercicio. Nos entregan el radical raíz cuadrada de 72. Para resolverlo, deberíamos buscar un número que multiplicado por él mismo 2 veces, como lo indica el índice del radical, nos dé 72. Mentalmente podemos ver que no hay dos números enteros que multiplicados por él mismo 2 veces me dé 72. Para simplificar la expresión, entonces procedemos a hacer la descomposición factorial. Aquí vemos el 72. 72 tiene mitad, que es 36, 36 tiene mitad, que es 18, 18 tiene mitad, que es 9, 9 tiene tercera, que es 3, y 3 tiene tercera, que es 1. Y aquí tenemos los factores. Ahora tenemos que agruparlos de tal manera que el exponente de agrupación me quede igual al índice de nuestra raíz. Veamos que nuestro índice es 2. Procuramos que los exponentes de nuestros factores también sean 2. Haciendo la agrupación me queda aquí 2 a la 2 por un 2 elevado a la 1 por 3 elevado a la 2. Tenemos 3 factores. Esos 3 factores los vamos a reemplazar en la cantidad subradical que originalmente era 72. Aquí lo vemos, raíz cuadrada de 2 a la 2 por 3 a la 2 por 2. Y ahora aplicamos la propiedad, cancelando en este caso el radical, porque tenemos raíz cuadrada con el exponente 2, quedándonos solamente 2. Aquí también en este otro exponente podemos cancelar el radical con el exponente, quedándonos solamente 3. Para el 2 no podemos hacer la simplificación ya que su exponente es 1, por tanto quedaría indicado raíz cuadrada de 2. Ahora resolvemos el producto de los dos factores anteriores, es decir, 2 por 3 me resulta 6 y conservamos la raíz cuadrada de 2, lo que quiere decir que el resultado simplificado del radical raíz cuadrada de 72 es 6 raíz de 2. Este número es un número irracional, recordemos que también se puede expresar en forma de decimal. En nuestra actividad número 2, el primer punto
nos indica que debemos resolver por descomposición de factores primos cada uno de los ejercicios. Notamos 3 ejercicios en este primer punto y vamos a realizar esa descomposición factorial tal como se encuentra expresado en estas imágenes y luego el resultado de esa descomposición la vamos a colocar en las casillas correspondientes a cada ejercicio. Analicemos otro ejemplo de aplicación. Observe la manera en la que se simplificó la expresión. Aquí vemos inicialmente la expresión es una potencia cuyo exponente es fraccionario. Lo primero es escribir la potencia como radicación. Para eso utilizamos la base de nuestra potencia como cantidad subradical. El numerador de la fracción que tenemos como exponente será el exponente de nuestra cantidad subradical y el denominador será el índice del radical. Segundo paso, se escribe el radicando como un producto de potencias. Ya que tenemos como cantidad subradical 4 a la 5, debemos descomponer esa potencia de tal modo que me resulte una que tenga exponente 3 para que se pueda cancelar con el índice y el radical que tenemos. Aquí vemos, hemos hecho la descomposición del 4 a la 5 en 2 factores o en 2 potencias. Tenemos 4 a la 3 por 4 a la 2. Si nosotros hacemos el producto de estas potencias, aplicamos la propiedad de potencias de igual base, que dice que para simplificarla se debe conservar la base y sumar los exponentes, volvemos al inicio. Entonces, hasta aquí vamos bien. Ahora dice, se aplica la propiedad de la radicación para separar el producto de radicales. Hemos distribuido en este paso la raíz cúbica a cada potencia que hemos descompuesto. Aquí tenemos raíz cúbica de 4 a la 3 por raíz cúbica de 4 a la 2. Esto con el fin de hacer cancelaciones. Ahora se simplifica el primer radical y se resuelve la potencia en el segundo radical. Como ya lo dijimos, aquí podemos cancelar raíz cúbica con el exponente 3, quedándome solamente 4. Aquí lo vemos. Y acá no podemos hacer la cancelación porque el índice no coincide con el exponente de nuestra cantidad subradical. Entonces quedaría raíz cúbica de 4 a la 2 y recordemos que 4 a la 2 es 4 por 4, es decir, 16. Se simplifica el primer radical y se resuelve la potencia en el segundo radical, fue lo que hicimos. Ahora, paso siguiente, se escribe la respuesta sin usar el símbolo de multiplicación. Aquí vemos entonces finalmente cómo quedaría la expresión. 4 raíz cúbica de 16 y según nos dicen en la expresión no se debe usar ya el signo por porque no hay necesidad. Aquí vemos entonces el resultado. Ahora pasemos a resolver el punto número 2 de la actividad 8. Siga las instrucciones dadas en el recuadro para simplificar cada expresión. Veamos el recuadro. Aquí vemos las instrucciones que vamos a seguir para solucionar los siguientes ejercicios. La primera dice, multiplique las potencias aplicando, aquí vemos la propiedad expresada mediante una fórmula. Esta propiedad es el producto de potencias de igual base, que para solucionarla lo que debemos hacer es conservar la base y hacer la suma de sus exponentes. Segundo, escriba como radicación la potenciación que resulta. Tercero, escriba el radicando como producto de potencias de igual base. Cuarto, aplicamos la propiedad de distribuir el radical a cada término del producto. Quinto, escriba la respuesta del procedimiento. Para que estas instrucciones queden más claras y procedan a realizar los ejercicios, vamos a desarrollar un ejemplo. Aquí vemos el ejemplo. Se trata de un producto de potencias de igual base en donde los exponentes son fracciones.
para desarrollarla según las instrucciones, lo primero que vamos a hacer es aplicar la propiedad de producto de potencias de igual base, es decir, vamos a conservar la base y hacer la suma de los exponentes fraccionarios. Aquí tenemos expresada ese proceso, conservamos la base y expresamos 1/2 más 3/4. Según el procedimiento, vamos a resolver esa suma de exponentes. Aquí vemos el procedimiento. Tenemos 1/2 más 3/4. El común denominador en este caso sería el 8. Podemos hacer el producto en cruz. 1 por 4, 4, más 3 por 2, 6. Sumamos los numeradores, nos da como resultado 10 y conservamos el denominador que es 8. Podemos simplificar la fracción sacándole mitad a cada término. Mitad de 10, 5 y mitad de 8, 4. Este sería el resultado de la suma de los exponentes de la potencia. Ahora vamos a expresarla, aquí lo vemos, en forma de radical según las instrucciones. Tenemos la potencia 2 elevado a la 5/4. Recordemos que para expresarla en radical, lo primero que hacemos es escribir el símbolo del radical. En la cantidad subradical ubicamos la base de la potencia, que en este caso es 2, la colocamos dentro. El numerador de la fracción del exponente se convierte en el exponente de la cantidad subradical y el denominador se convierte en el índice del radical. Una vez que llegamos aquí, procedemos a descomponer la cantidad subradical de tal manera que me quede un exponente similar al índice del radical que tengo. Veamos el paso. Aquí hemos tomado la cantidad subradical 2 a la 5 y la hemos descompuesto como un producto de potencias de igual base como 2 a la 4 por 2 a la 1, ya que si conservamos la base 2 y sumamos 4 más 1, volvemos de nuevo a la misma potencia. Una vez que ya tenemos descompuesto la cantidad subradical, hacemos, según las instrucciones, la distribución del radical a cada término del producto, es decir, raíz cuarta de 2 a la 4 por raíz cuarta de 2, para poder cancelar el radical, que en este caso tiene índice 4, con el exponente 4, y aquí solamente me quedaría el 2. En el otro término no se puede aplicar cancelación porque el índice del 2 es 1, no es similar al índice del radical. Entonces la respuesta quedaría como 2 por raíz cuarta de 2. Ahí terminaría el ejercicio. Ahora ustedes van a proceder a desarrollar los otros. Pasemos a desarrollar el punto número 3. Tomás simplificó una expresión algebraica. Observe el desarrollo y escriba enfrente de cada línea lo que cree que hizo Tomás. Aquí vemos el desarrollo del ejercicio que desarrolló Tomás. Lo que vamos a hacer es analizar cada paso del desarrollo del ejercicio y en la parte del frente vamos a escribir lo que cree que hizo Tomás. Por ejemplo, en esta primera parte, si la comparamos con la segunda, aquí Tomás lo que hizo fue identificar el producto de potencias de igual base en el segundo término de la expresión. Entonces lo escribimos, se identifica el producto de potencias de igual base que se encuentra en el segundo término de la expresión. Al frente del segundo paso escribiremos entonces lo que hizo Tomás y así sucesivamente. Punto número 4. Teniendo en cuenta el proceso de la actividad anterior, es decir, el desarrollo del ejercicio que realizó Tomás, simplifique las siguientes expresiones y escriba la respuesta usando radicales. Aquí vemos los dos ejercicios que vamos a resolver siguiendo los pasos que aplicó Tomás. En nuestra próxima clase continuaremos con el desarrollo del tema. Nos vemos.